Buenas noches amigos, un día más con ustedes hablando de nuestras cosas, de historia, de leyendas, de mitos, de ciencia, de parapsicología y esta noche de mis castillos, concretamente la guía misteriosa de castillos y palacios abandonados de España, es un libro que ha escrito nuestro amigo José Manuel García Bautista, amigo y compañero, donde habla de esas fantasmas, estas leyendas, de los misterios, de las apariciones, de esa exploración que muchas veces él, como persona dedicada a esto muchos años, ha llevado a cabo in situ y personalmente, que no se la han contado, que es él directamente el que las ha vivido y el que ha recogido estas experiencias y todos estos datos a lo largo de muchos años. No es fruto de 4 días, sino de un trabajo de años, el que este libro de Albufara nos contempla. Y es que realmente es una guía, no sé, no es de viajes, pero es una guía tan completa que habla de los castillos, donde uno puede recoger todos los datos que yo les he dicho, pues en un abrir y cerrar de hojas o de libro. Y hay muchísimos castillos de España, no solo los clásicos que todo el mundo pueda conocer, sino que hay muchos otros, y cada cual más misterioso y con más aventuras a contar. Pues sí, es un largo periplo por los castillos y palacios de España. Muchos de ellos yo no los conocía. Lo que hace José Manuel García Bautista es, antes de, cuando habla de cada castillo, hacer una breve introducción de situarlo históricamente, ¿no? Está muy bien eso. Sí, es decir, hacer una breve explicación, da unas pinceladas de hechos históricos que rodearon al castillo, y luego ya se mete de lleno pues en lo que le ocupa este libro, que es la leyenda, las apariciones, los misterios. Muchísimos castillos, como digo, muchísimos palacios. En el programa abordaremos algunos, no es imposible abordarlos todos, por eso recomendamos el libro, que se lo lean, que ahí pues igual encuentran al de su pueblo, ¿no? Al de su ciudad o al de su comarca. Están los clásicos, pero también están muchos otros Muchos que no son otros. clásicos y a cada cual más interesante, Más porque interesante, más, correcto. más interesante y más curioso, Ujú. no tanto en sus leyendas y mitos, sino pues en la disposición y en el trabajo que ha elaborado, como digo, a través de años José Manuel García Bautista. Y además es que hablar con José Manuel es una delicia, porque sabe tanto también que es muy interesante Bueno, tenerlo a él. a nosotros, desde luego, nos apasionan los castillos, ¿eh? A mí me encanta imaginar cómo sería la vida, por eso cuando vamos a algún pueblo, si hay un castillo, allí vamos, a la iglesia, al castillo. Si hay una catedral, si es una ciudad y una catedral, pues son construcciones, monumentos, que no nos perdemos nunca, Ujú. que no nos perdemos nunca. Imaginar la vida cómo sería allí es apasionante. Algunas veces incluso lo visitamos varias veces o una vez en el mismo día. Fíjate el castillo de Ponferrada, que algunos son tan grandes, que el de Ponferrada, mira qué grande, Ujú. además desde que lo arreglaron, hace unos años, Sí, porque acometieron una buena restauración, la verdad. han unido la parte antigua con la parte menos antigua, es un Hay 2 castillo. castillos en realidad, el Sí, viejo y el nuevo. sí, sí, pero perfectamente visitables y que uno accede a los dos al mismo tiempo. No se da cuenta, si no anda fino, dónde está en un lado y en otro. Es un castillo de donde se ve todo el Bierzo prácticamente en 360 grados. O sea Ujú, que, ujú. que es una maravilla Bueno, poder dicen acercarse a dicen él. que dicen que había un túnel que unía precisamente el castillo de Ponferrada con el de Cornatel. Y la leyenda habla de un tesoro también en el castillo de Ponferrada, un tesoro templario, fíjate tú. Pero vamos, aparte de Ponferrada, pues hay muchos que les sorprenderá en el libro. Nosotros, aunque algunos son visitables, pero aunque haya 4 piedras, se conserven 4 piedras, allí vamos a ver Hombre, qué hay. vale, A ver claro. qué hay. Siempre hay que visitarlo e imaginarse lo que hubo allí, ¿no? Arriba, abajo y a izquierda y a derecha, y en todos los huecos y recovecos que pueda tener un castillo, si nosotros podemos ir, igual que Juan Manuel, yo creo que Juan Manuel más que nosotros, porque lleva mucha vida dedicada
dedicada a los pueblos abandonados y a los castillos, y tiene muchísima información. Bueno, pues cada uno pone su granito de arena en sus quehaceres, por así decirlo, ¿no? Pero bueno, yo creo que el programa de esta noche es muy interesante porque también hablamos no solamente de los castillos, sino todo lo que engloba a esos castillos dentro muchas veces de la tónica de el viajero cuántico, de la fenomenología paranormal, Claro. desde el punto de vista de una persona que sabe mucho. Hace poco, bueno, hemos tenido a Juan Manuel Frías hablando de fenómenos paranormales, a Jorge Lieban hablando también hace tiempo del manual del investigador de fenómenos paranormales, y a José Manuel lo tuvimos hablando De pueblos de Pueblos abandonados. Abandonados, un programa también muy, muy entretenido, muy curioso, que les recomiendo que lo busquen ustedes dentro de la programación del viajero cuántico, y esta de Guía Misteriosa de Castillos, que va a dar mucho de sí, supongo, porque seguro que se nos queda corto el programa, porque como decías, hay tantos castillos, pero también hay palacios, También hay ¿eh? palacios, claro. Pero también luego está la intrahistoria que nos puede contar de las vivencias José Manuel que ha tenido dentro de ellos. Pura historia de España. Exacto, historia de España, que también engloba sus fantasmas. Exacto, muchos fantasmas. Bueno, amigos, les dejamos entonces con el programa de esta noche y esperamos que lo pasen bien. Bien, José Manuel García Bautista es un destacado experto en temas paranormales, lleva muchos años dedicados a ellos, a ello. De todas formas, en cualquier caso, nosotros no es nuevo nuestro invitado en el Viajero Cuántico, porque ya estuvo con nosotros hablando de misterios en pueblos abandonados. Bueno, él, la verdad es que ha contribuido al estudio y a la divulgación del fenómeno de la parapsicología, de todo tipo de fenómenos inexplicables, en esa exploración de lo insólito, pues, y tienen más de 30 libros, aunque yo he mencionado este de Pueblos Abandonados, tienen más de 30 libros dedicados a ello. Una persona que viaja también incansablemente y que incansablemente colabora con distintos medios de comunicación de todo tipo, especializados en estos y en otras cosas, desde radios, televisiones, hasta revistas especializadas. Bueno, en ellos comparte sus conocimientos, sus experiencias, y desde el 2001 ha centrado su atención en el enigmático fenómeno de las casas encantadas, convirtiéndose en un prolífico investigador en este campo. Y hoy lo tenemos porque da una vuelta de tuerca a todo lo que él sabe, si lo podemos decir así, con el libro que les presentamos, que es Guía Misteriosa de Castillos y Palacios Abandonados de España. ¿Qué tal? Buenas noches, José Manuel Bautista, ¿cómo estás? ¿Qué tal, compañero? Muy buenas tardes y sobre todo encantado de estar con vosotros. Este libro que yo les enseño a las personas que nos ven, que es tu último libro, digo que es una vuelta de tuerca porque aquel de Misterios en Pueblos Abandonados y otros tantos que tú tienes, hablando de misterios, yo creo que además de ser muy bonito, porque tal vez no podríamos decir que es un libro de viajes, pero sí es un libro suficientemente histórico, que además representa muy bien al viajero, porque en el viajero la historia está muy presente, y además los fenómenos paranormales. Y me parece, si me permites, José Manuel, que es un libro distinto a los demás, porque puede haber otros que hablan, hay muchos que hablan de misterios, hay muchos que hablan de castillos también, pero este está la cronología, o sea, está perfectamente especificado para ponerse in situ y vivir las experiencias que tú has vivido o que te han contado perfectamente, porque haces un relato histórico, un relato del lugar, un relato de la historia del castillo en concreto, de cómo está ahora, de cómo estuvo, de qué leyendas a su alrededor hay, y luego profundizas ya directamente con el misterio y con la fenomenología paranormal. Eso queda muy bien, sobre todo para las personas que van a investigar, que se nutren también de estas experiencias que les contamos en la radio o en las redes sociales, y que saben, con tu libro pueden ir perfectamente
a saber lo que hacen y a saber dónde se meten y dónde se colocan. ¿Te parece bien esto que digo? Totalmente, ¿no? Se trataba un poco de eso, fíjate, si en los pueblos abandonados surge la idea, después de recorrer España y de entrar en algunos de esos pueblos abandonados y sobre todo estar en Francia y visitar un pueblo que había sido arrasado por la Segunda Guerra Mundial y surge esa idea, ¿no? La idea era básicamente la misma. Yo, cuando era pequeño, me crié una parte de mi tiempo junto a un castillo abandonado, porque iba mucho tiempo al pueblo de mi madre, a Constantina, y allí en Constantina estaba el castillo, que todavía no había sido reformado, rehabilitado, como ahora se le puede encontrar, y, y siempre uno quiere un poco restituir esa historia, ¿no? Que se conozca. Tenemos en esta piel de toro nuestra, en España, tenemos muchísimos sitios que son patrimoniales y que no conocemos. Y tienen alrededor de ellos, bueno, una historia que es increíble, que retrata historia, retrata misterio, retrata fenómenos paranormales, tiene leyenda. No están todos los que son, porque en España hay muchísimos pueblos y muchísimos castillos abandonados, haciendo un poco mención doble a los dos libros. Hay muchísimos castillos, muchos palacios abandonados. Pero sí es verdad, ¿por qué no? De dedicarle un poco de mi tiempo y decir, pues, venga, vamos en un momento dado a arreglar esta situación y vamos a escribir de una forma fácil, de una forma que tampoco eh, tenga que escribir una cátedra de historia, a hablar de los castillos que tenemos en España, de los palacios que tenemos en España, e ir escribiendo. Son libros que no se han escrito en 2 días, son libros que llevan, pues, el libro de Pueblo llevaba casi 15 años escribiéndose y este de Castillo pues lleva desde que, por ejemplo, conozco a la duquesa de Alba, ¿no? O desde que conocí a la duquesa de Alba, que en paz descanse, que son muchos años, y que a partir de ahí empieza a fluir en mí un montón de sitios palaciegos abandonados, y que empezó precisamente cuando ella, en cierta ocasión, pues simplemente me habla que en su palacio, del Palacio de las Dueñas, de aquí de la calle Dueñas en Sevilla, pues tenía un fantasma, oye. Y tú dices, pero hombre, ¿eso cómo va a ser? Y tú te crees que son las cosas de la duquesa, ¿no? Que además era una persona con un amplio sentísimo sentido del humor y era una mujer extraordinaria. Pero no, 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 te lo decía en serio, ya te lo decía en serio. Y te decía que a ella cuando paseaba por los patios del palacio, le tiraban un limón. Y yo le decía, ¿un limón? Pero ¿cómo un limón que te tiran? No, me lo tiran rodando y me llega rodando a los pies. Y por eso, me decía ella, yo creo que se trata de Antonio Machado. Y yo le decía, bueno, venga, acabamos. Ahora está Machado también. Pero no, cuando empiezas a revisar la historia, te das cuenta que la duquesa tenía toda la razón del mundo. Porque Es nació decir, allí Machado, ¿no? claro, que en el palacio nace Machado, que le dedica de hecho unos versos a su infancia y su vida en el patio del Limonero. Mm. Y ya luego con el tiempo a mí me dejan estar allí y hago una pequeña investigación, no muy larga de tiempo, porque tampoco es que allí se tenga mucho tiempo para hacer nada. Y sí es verdad que registramos psicofonías en la parte de la capilla, de la parte de la antecapilla. Y bueno, independientemente de lo que sea la psicofonía, que de eso habría mucho de qué hablar, me encuentro que hay un fenómeno que es real, que era lo que la duquesa decía. Y luego con el tiempo, porque fijaros, todo esto es a base de tiempo, ¿no? Va corriendo el tiempo. Yo tengo la oportunidad de colaborar en unos programas con, bueno, y todavía colaboro en programas con un buen amigo como es Bertín Osborne, y, y hay un momento en el que a mí me llaman a uno de los programas y me dicen, oye, mira, vente al programa de hoy porque va a venir Cayetano Martínez de Irujo y quiero que hables del tema Tu del madre. fantasma y de su madre, ¿no? Tú como periodista que la conocías y no eras un periodista del corazón, ¿no? Y yo, que con Cayetano nunca vas a saber por dónde te va a salir un poco en cuanto a si está de buen o de mal humor, ¿no?
Y Y está en luego yo he guardia de, normalmente. claro que yo he de decir que el hombre, pues en aquella entrevista fue un encanto, eh, pues lejos de huir de temas de fantasmas, de decir aquello de no, estos son... No, no, él lo decía que sí, que en el palacio se escuchaban ruidos, que no solo en el palacio de las dueñas se escuchaban ruidos, sino que también en el palacio de Iliria, en Madrid, se escuchaban ruidos y que ellos, bueno, pues tenían una relación un poco particular con el mundo del misterio, ¿no? Por la atracción que sentía su madre, por las historias que les contaba y luego por lo que realmente habían tenido la ocasión de vivir, con lo cual se refrendó un poco la certeza de nuestras investigaciones y de la realidad, ¿no? Que sabéis que muchas veces se nos niega, "Buah, eso se lo inventan, esto no es verdad". No, pero es que ahí tienes a los propios protagonistas en la televisión autonómica andaluza diciendo la realidad de lo que ocurría y bueno, un poco poniendo su testimonio. Y a partir de ahí, bueno, pues sí es verdad que empiezan a fluir muchos más palacios, ¿no? Palacio Real de Madrid, el Palacio de Liria, castillos encantados, que como os decía, no están todos, pero es que no todos tienen fantasmas, no todos tienen leyendas. Bueno, Bueno, no están todos, pero yo que sé, aquí perfectamente en el libro hay 50 castillos. bueno, Sí, porque sí, sabemos que España está plagada de castillos y palacios, que si no diría uno, parece que los ha visitado todos, ¿no? Pero no, te han quedado muchos, claro, pero claro, hay muchísimos castillos y yo he recogido una parte, ¿no? claro, Yo he tratado de no ser exclusivista porque como andaluz que soy, lo que tengo más cercano es mi tierra, lo que claro. tengo más cercano es Andalucía, ¿no? Me podría haber hartado de poner, pero entonces era guía de palacio y castillo encantado de Andalucía, ¿no? Y no era la pretensión era hacer algo a nivel nacional, que hay Claro. temas muy buenos, y un poco es el espíritu al que obedece, ¿no? Explicarlo de forma sencilla, explicarlo de forma fácil, Pues, hacerlo llegar de una forma también fácil, que el que lo lea no vaya a leer una cátedra de arquitectura ni una cátedra de historia, sino que lo que lea son tipo flash, cosas que son interesantes. Y es Ujú. un poco como ha obedecido este libro bueno, que ha visto la luz al fin y al cabo. José Manuel decía Aníbal que en realidad no es un libro de viajes, pero, pero se le parece mucho porque has tenido que viajar mucho por el solar patrio, ¿no? Y ya que has mencionado a la Casa de Alba, España está salpicada de muchos castillos que pertenecen a esta casa, por toda la geografía, en Galicia y otros lugares. ¿Tienes constancia de que se den fenómenos también en otros castillos de la Casa de Alba? Luego hablaremos de otros castillos, claro. Sí, sí, de hecho hay otro castillo, bueno, otro palacio, que es el palacio de, la, de los duques de la Motilla, Ujú, de los marqueses de la Motilla. Yo con los ujú. títulos nobiliarios me lío un poco. bueno, No Eh, pasa nada. y sé que también ocurren cosas extrañas. Luego estuvo vinculada a la Casa de los Solís, que estos por añadidura están vinculados a la Casa de Alba. Ujú, Y también sé que ocurren cosas raras. Es más, fíjate, y no es algo que yo, bueno, pues suela abundar mucho en ellos, ¿no? Pero en el Palacio de las Dueñas, en principio, la persona que decía aparecerse era el propio Antonio Machado, ¿no? mm. Por lo menos vamos a dejarlo ahí, que es muy del gusto romántico que tenía la duquesa, ¿no? Doña Cayetana, ¿no? Claro, en el Palacio de Liria, quien se aparecería sería la duquesa de Montijo, es Ujú. decir, la esposa de Napoleón III, Terceros, que se aparecía allí, que pasó temporadas precisamente en el Palacio de las Dueñas sí. y pasó temporada en Liria. Y en el Palacio de los Marqueses de la Motilla, bueno, pues creemos que fue una persona que se ahoga, que está vinculada también por parentesco a la familia hace ya décadas y que sería la que se aparece precisamente en este lugar, un palacio que se ha vendido, que han querido construir en un principio allí un hotel que no se ha construido. No es que se haya construido, construir no van a construir nada, adaptar, ¿no? Adaptar el palacio a ese uso y que no sería el primer palacio que lo hacen hotel y que luego se acaba manifestando algo paranormal. Vamos, no es una cosa extraña que yo esté diciendo ahora, pero sí por lo menos le podemos poner identidad.
que eso es curioso, ¿no? Porque nunca, siempre hablamos de un fantasma triste, de una princesa árabe que se pasea por un sitio, por otro, ¿no? Pero nunca hemos hablado de identidades. Y aquí sí lo tenemos un poquito más cerca. Ujú. No es que yo tenga la vara de la verdad, ni mucho menos, ni que tengan por qué ser, pero sí por lo menos podemos ubicar en cuanto a quién puede ser como posibilidad y que esto resulte un poco más atractivo de cara a meternos, a imbuirnos de lleno en la historia de esos sitios y luego poder entrar, ¿no? Porque casi todos estos sitios, hoy día el Palacio de los Marqueses de la Motilla no es visitable, lo será en un futuro sin duda, pero tanto el Palacio de Dueñas como el Palacio de Liria sí se puede entrar, ¿no? Y quizás te pueda pasar como me pasó en el Palacio Real de Madrid, ¿no? Que entras allí, el Palacio Real de Madrid, te pones a dar vueltecita, un palacio que es muy bonito, extraordinariamente grande, y de camino llevas tu grabadora, ¿no? Y vas grabando, ¿no? Yo veía en aquella misma visita, veía a youtubers que iban Ujú. haciendo vídeos, ¿no? Explicando un poco, además de cara al canal, esperaban a que aquello se quedara un poco vacío, ¿no? Para decir, estamos en Madrid y hemos visitado el palacio, este palacio es maravilloso, bla, 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 bla. Bueno, pues ellos aprovechaban para hacer hechos, yo aprovechaba para poder grabar psicofonías, ¿no? Que evidentemente no eran las más perfectas del mundo, porque ni había silencio, ni había quietud, ni había nada. Pero bueno, oye, que uno nunca lo sabe, ¿no? Y que es otro de esos palacios donde Pero dicen oye, que... perdona que te interrumpa, tú que conoces también muy bien la fenomenología paranormal, es que no hay una regla exacta para grabar una psicofonía, ni de noche, Ninguna. ni de día, ni de tarde, ni con ruido, ni sin ruido. A nosotros nos ha pasado alguna vez, una vez nos pasó con Javier Sierras, fíjate tú, estar grabando a él una entrevista y colarse una cosa que no sabíamos que era porque además estábamos solos. Es decir, era como un llanto de un niño, a veces lo hemos recordado, ¿no? Entonces, quiero decir que lo que te digo, no hay una regla. Tú puedes ir directamente paseándote como el que visita un museo y con la grabadora Claro, claro. puesta. Y luego lo que hay que hacer es escucharlo muy bien, discriminar los tonos, los graves, los agudos y buscar ahí una cosa en concreto. O sea que a mí me parece, mira, es una forma tranquila, además, sin el estrés de Sí, poner. No, no llevas estrés ninguno, pero bueno, está bien. José Manuel, has explicado que, bueno, concretamente estos casos que has explicado de los palacios de la Casa de Alba, que esas apariciones parecen identificables, pero ¿es la interpretación que hacemos o que las personas que han visto esas apariciones? O se han dado casos, no sé si aquí o en otros lugares que hayas explicado, mm, que esas apariciones se presenten de alguna forma, que den indicios de quiénes son. O La siempre verdad tenemos es, que interpretarlo. la verdad es que hay sitios donde sí, no te lo dicen abiertamente, pero sí es verdad que quienes lo han visto han hablado en muchas ocasiones bueno, de quién puede ser. Hay un palacio en Madrid, un castillo, que es muy interesante porque hoy es el archivo militar del Ejército del Aire, Ujú, que está en Villaviciosa, Dodón. ujú, Es un sitio maravilloso, es un sitio espectacular. Es visitable, pero visitable solo la parte que el ejército tiene a bien de enseñar a los turistas que van y demás. Y allí hay un fantasma. ujú, Es un edificio que es magnífico, tiene muchísima historia, pero a mí me llama la atención porque en este sitio quienes lo han visto sí saben quién puede ser el fantasma. Sí ujú. saben, fíjate que es algo que es extraño, ¿no? Que yo diga, sí saben quién es el fantasma, ¿no? Porque uno puede decir, bueno, o no, ¿no? Pero fíjate, lo primero que es un edificio que fue construido en 1496 por los marqueses de Moya, por Andrés de Cabrera y Beatriz Fernández de Bobadilla. Y fue derribado durante la revuelta de los comuneros y construido, o reconstruido más bien, en 1583 por el arquitecto Juan de Herrera, que era Bueno, arquitecto Del real. Escorial. Juan de Herrera es el del Escorial, amigo? Claro, precisamente ir cogiendo puntadas porque esto es interesante. Y es que le da la característica que tiene habitualmente ese lugar de punto asimétrico. En el siglo XVIII
el rey Felipe V lo compra y se lo cede a su hijo, el infante Luis, que a la vez se encarga de una restauración del castillo, encomendándose la aventura a Rodríguez. Y el castillo de Villaviciosa de Odón, bueno, pues se cree que hay un rey allí que es el que se manifiesta y que sería Fernando VI, el cual tras la muerte de su esposa se mete allí y prácticamente es que no quiere salir del sitio. Dicen, cuentan, que el hombre, bueno, pues no comía, apenas bebía, Se volvió se, loco. lame- se lamentaba continuamente de la muerte de su esposa y entonces, fíjate, comentan cómo, bueno, la esposa de Fernando VI, que era Bárbara de Braganza, Sí. y a ella se la ubica como como una de las damas de blanco que se aparece dentro de este edificio, que hay una aparición de una dama de blanco. Bueno, hasta ahí podríamos decir, bueno, una dama de blanco vestido con atuendo real, que pudiera ser, bueno, atuendo real simplemente era con una ropa de época, que por más o menos cómo va vestida podemos deducir que se trata de ropa del siglo XVIII, por tanto sería Bárbara de Braganza. Pero lo curioso es que tengo una amiga mía, Marta, que ella estuvo trabajando en Madrid un tiempo y demás, y conoce a gente allí dentro de lo que es el personal militar del archivo, los archiveros, y a mí me comenta cómo uno de ellos está una tarde ubicando libros en su sitio y cómo siente una bajada muy fuerte de temperatura. El hombre que estaba ubicando los libros se gira y lo que ve es a un personaje con el pelo largo, vestido de época, uñas largas, muy desastrado, es decir, muy mala pinta, y el hombre estaba allí, de pie junto a la puerta. Entonces, él tiene la constancia de él había visto en aquella ocasión se trataba del rey Fernando VI, que se estaría también apareciendo en este mismo punto, tal y como nos hablan, bueno, pues muchos testigos que han tenido la oportunidad de ver. Y no es que el fantasma en sí te diga soy Fernando VII, soy Beatriz de Braganza, ¿no? Sino que tú lo ubicas, ¿no? Un fantasma en Villaviciosa de Odón, donde dicen que se aparece una dama de blanco y hay otro fantasma, que tienen la oportunidad de verlo, que van vestidos de época, que es ropa del siglo XVIII, que en el siglo XVIII vive el rey y su esposa, por una regla de tres lo tienes ubicado. Es decir, que no debes de estar muy desencaminado con respecto a quién es, ¿no? En rara ocasión, eso sí, en rara ocasión hablan, ¿eh? En rara ocasión te van a coger y te van a decir, hola guapa, soy No hablan, Fernando no hablan. VII. Claro, No, no, entonces ya, Fernando VII, déjalo allí. claro, entonces también si hablasen, pues por el lenguaje quizá podríamos saber un poquito de quién se trata, ¿no? Em, Totalmente. eh, José Manuel, hablas de una bajada de temperatura concretamente en esta aparición, ¿no? En otras apariciones o supuestas apariciones, ¿qué pasa alrededor? Cuando La surgen estas, fenomenología. sí, la fenomenología que se produce cuando hay una aparición. ¿Qué es Pues lo que la piensa la gente? fenomenología aparejada que tiene todo esto, lo primero que sueles tener es lo que se llama el fenómeno de termogénesis, es Ajá. decir, la bajada fuerte de temperatura. ¿En cuánto tildamos una bajada fuerte de temperatura? Para mí, que baje la temperatura a 2 grados no es relevante, pero que, por ejemplo, baje entre 5 y 12 grados sí es relevante. ¿Y Eso por ya qué se se nota. producirá esto? ¿Por qué bajará la temperatura, esta Dicen termogénesis? los expertos, yo aquí simplemente los voy, Me hace gracia, perdona que me ría, porque por aquí ha pasado también José Manuel Frías, que supongo que conoces, y Jorge Liébana también hablando de fenómenos paranormales y demás. Y entonces me hace gracia porque todos decimos, dicen los expertos, y yo, claro, no, no, bueno, yo no tengo, escúchame, que te llevas investigando 30 años. Tú eres ya, pero experto yo voy a también. ser siempre, yo voy a ser siempre un aprendiz de estas cosas, ¿sabes? Yo voy a ser siempre un aprendiz de estas cosas. Pero sí es verdad que, bueno, dicen que es porque se acumula esa energía se concentra, se forma, ¿no? Y lo que hace directamente es que se nutre de ahí, se nutre
de esa calor, de esa, bueno, de ese entorno cálido para absorberlo, volverlo frío y tener la energía para materializarse después de alguna forma, a través de una psicofonía, un ruido, un golpe, cualquier cosa, ¿no? Entonces eso es lo primero que comentan que pasa. Yo lo he vivido en primera persona, es decir, de eso sí doy fe yo. Y incluso lo tengo grabado con una cámara térmica. Y yo he visto cómo aquello se mueve, se desplaza de un sitio para otro, y la verdad es que es bastante sintomático, ¿no? Es bastante fuerte de ver. Luego puedes tener un fenómeno de clariescencia, que es percibir olores Ujú. fuertes, desagradables o agradables. Cuando son desagradables se les suele relacionar con una presencia que es negativa, que es mala, y cuando es al contrario puede ser la presencia, por ejemplo, de un familiar. Si te llega un olor a tu madre, por ejemplo, pues lo más normal es que tú lo relaciones mentalmente con tu madre, puesto que es el olor suyo, ¿no? Si tienes Claro, un abuelo que fumaba en pipa El y te mío. huele el olor a pipa, pues será tu abuelo, ¿no? Son cosas que se vienen a indicar. Es otro fenómeno que suele estar. Luego suele estar el fenómeno de parafonías, ¿no? Cuando escuchas con aparatos o sin aparatos a alguien que te está hablando o alguien que pronuncia algo y nadie en ese momento ha hablado. Eso es, eso suele ser bastante, también bastante fuerte, bastante evidente. A mí me ha ocurrido en la Casa Cuna de Sevilla, cuando con un compañero entramos en una habitación a la cual no teníamos permiso para entrar, porque era de una productora de televisión que en ese momento estaban montando, bueno, habían dejado en montaje una película, El hombre de las mil caras, y, y bueno, si entrabas y la estropeabas, te buscabas un problema tú y le buscabas un problema a ellos, ¿no? Ah, Y escuchamos una parafonía en la cual a un compañero mío, a José David Flores, le decían David, y después de decirle David, decían aquello de mamá, somos el momo, ¿no? El momo es el asustador profesional, como una especie del coco, ¿no? ujú. Y ahí está, ¿no? Y se escucha perfectamente y uno se queda como diciendo, bueno, ¿y esto por qué, no? Pero también tienes el fenómeno de la parafonía. Luego puedes tener el fenómeno también de luces que se encienden, que se apagan, que en castillos y en palacios es muy recurrente culpar a la instalación eléctrica que es antigua, pero bueno, ya eso cada vez va colando menos, ¿no? Porque yo he entrado en palacios que están domotizados por completo, es decir, que incluso va a través de un teléfono móvil controladas las luces, lo cual te hace una idea de lo moderna que es la instalación. Y aún así falla, y aún así hay problemas. O castillos que los focos que tienen exteriores o interiores se apagan, se encienden. Hay un fenómeno de alteración eléctrica, ¿no? O alteración de campos electromagnéticos de EMF, los llamados EMF, que hoy también se les llama K2 por el aparato con el que se investiga, y que normalmente en una casa, en una vivienda, suele estar entre 300 y 900 de valor. Lo normal es estar ubicado en unos 600, pero yo he estado en sitios que están grabados en vídeo y con fotografías hechos que ha llegado a 53.000. Es decir, 53.000 unidades, eso es una burrada. Eso no creo que muchas personas puedan estar mucho tiempo en ese entorno, ¿no? claro. Entonces, bueno, pues Y si además lo vamos, que no lo vimos, José Manuel, apagar un foco. O sea, que una presencia, la que sea, apague una bombilla, que apague un foco de estos exteriores de los castillos. es otra, es harina de otro costal, ¿eh? ¿Eh? Es bastante fuerte. Entonces, claro, te encuentras y te das cuenta que ahí hay un fenómeno que es más fuerte, ¿no? Un fenómeno que es más evidente y un fenómeno que luego se puede materializar incluso con sensaciones táctiles, es decir, como si te estuvieran tocando, pero es que realmente te están tocando. Y ahí es cuando a ti te desconcierta por completo, te queda descuadradísimo, porque claro, no sabes en este caso qué es lo que, a qué, a qué se está debiendo o a qué puedes haberte tocado, ¿no? O puertas que se abren, puertas que se cierran. Esto en el Palacio de Villaviciosa de Odón, por ejemplo, suele pasar mucho. Ujú. O, por ejemplo, en el Parador Nacional de Cardona. Bueno, este lo tenemos cerca. Nosotros. Claro que lo tenéis cerquita, por eso te lo traigo a colación, porque yo he tenido la oportunidad de quedarme en la famosa habitación, que yo creo que es la más solicitada de todo el edificio, ¿no? A mí la chavala me miraba y se reía. Me decía aquello de, pues tú no has tenido que esperar mucha cola. Y, y porque prácticamente fue llamar de si quiero una habitación. ¿Para cuánto tiempo? 2 noches.
Vale, ¿qué habitación quieres? ¿Una habitación doble, sencilla? Digo, no, quiero tal número de habitación. Y se empezó a reír y dice, pues está libre, ¿la quieres? Digo, sí, sí, claro que la quiero. Y me quedé allí, y allí sí es verdad que lo que estuve sintiendo durante toda la noche era pisadas. Que claro, unas pisadas puede ser cualquiera de otra habitación, puede ser cualquiera, tampoco tienes por qué dramatizar y que todo sea de un fenómeno paranormal, obviamente, ¿no? Entonces yo no dramaticé y no le eché la culpa al fenómeno paranormal. Estuve escuchando pisadas y poco más, pero por ejemplo, eso mismo me ocurrió en el castillo de San Servando, en Toledo, del que había oído hablar, bueno, hace muchísimo tiempo por un amigo mío que es profesor, José Luis, y él me dijo en cierta ocasión, de esto ya hace cuestión de unos 4 años, tienes que ir un día a Toledo. Dice, si no la conoces, te lo recomiendo porque es una ciudad muy bonita. Toledo, afortunadamente, pues he ido varias veces. Dice, pero tienes que quedarte en una especie de hotelito albergue. Dice que es el de San Servando. Y bueno, ¿y eso por qué, José Luis? Y él me cuenta, ¿no? Que estando en San Servando, él, claro, él va todos los años con el colegio y se hospedan, se albergan allí, ¿no? Y ellos tuvieron la oportunidad de vivir un fenómeno cuando unos chicos decían que es que en la habitación le bajaba la temperatura y, y escuchaban ruido. Ellos se quedaban un tanto atónitos por aquello y de hecho el miedo fue tan grande que dándole una vuelta a los chavales que estaban en las habitaciones descubre que en una habitación no hay alumnos. Llama a la puerta contigua y ahí están todos los alumnos metidos. Había 4 alumnos. Bueno, pero ¿por qué estáis aquí? No, porque es que en nuestra habitación hay alguien respirando. Hay como una presencia. Entonces, bueno, lo tuvo que dejar, ¿no? Y yo me hospedé allí y en principio no pasó nada, pero cuando eran las 2:30 de la noche, llaman a la puerta. Yo tenía el equipo preparado porque no iba allí a dormir, yo iba allí a grabar y tenía ordenadores, tenía cámaras, tenía micrófonos de alta sensibilidad, es decir, tenía un aparataje allí metido de mil demonios, estaba mi mujer también. Y, y hay un momento en el que voy, abro la puerta y no hay nadie. Pude tardar, no sé, 15 segundos en atravesar la habitación y ponerme una zapatilla, porque yo suelo estar descalzo, como esté en un palacio o en algo así, me quedo solo y simplemente con los calcetines. Es una costumbre que tengo para que no se escuchen pisadas, ¿no? Abro la puerta y no había nadie. Me vuelvo al sitio donde estaba, vuelven a llamar. Vuelvo a ir, en este caso, bueno, tardó mucho menos, tardó como del orden de 5 segundos en llegar a la puerta, abrí, no hay nadie. Y digo, pues ya mira, me voy a quedar detrás de la puerta, a ver si llaman. Y volvieron a llamar y volví a abrir, pero ya esto instantáneo, no había nadie. Luego sentimos unos chillidos, unos gritos, y a la mañana siguiente yo recuerdo que paré en recepción y lo pregunté, dije, oye, la señora que está en la habitación de al lado, que ha tenido una noche un tanto ajetreada, ¿no? Porque estaba chillando, la respuesta fue, en la habitación de al lado no hay nadie. Digo, digo, ¿y en la otra? Dice, en la otra tampoco. Digo, vaya por Dios. Entonces, claro, te das cuenta de que en las habitaciones colindantes no tenías a nadie, pero tú has escuchado a alguien lamentarse, a alguien como chillar, a alguien como gritar, y al final no tienes más remedio que relacionarlo con lo que es el fantasma de ese mismo castillo, ¿no? Un castillo que últimamente está de moda por estos hechos, Ujú. que bueno, que como se desprenden de mis palabras, por mi parte hace ya mucho tiempo que estuve allí investigándolo, ¿no? Como os decía al inicio, esto no es un camino nuevo que yo haya hecho, ¿no? Sino que es un camino que lleva ya mucho tiempo, que son años acumulando casos, escribiendo. Yo tengo la manía de que todo lo que hago lo escribo, todo. Que investigo en el séptimo D de aquí de mi casa, te lo escribo. Que tengo que investigar en un palacio, te lo escribo. Y claro, se van juntando muchísimas cosas que al final, pues acaba sacando casos hasta bueno, pues de, como me ocurrió con la Musara y con Tibisa, ¿no? Con mis amigos Germán y David Tenorio, ¿no? Que eso tiene ya la friolera de 25 años
y sale ahora, ¿no? Bueno, señal de que lo has vivido, señal de que has estado allí Claro. y no tienes problema en Y, decir y las se- y fuentes. señal, y señal de que ha vivido tantas cosas que llega cuando llega, porque había otra cosa también por delante. O sea, señal de que había muchas cosas. Una Claro, cosa, eh, una de las cosas que yo creo primordiales y que tú me dirás ahora qué te parece a la hora de la fenomenología paranormal, de esto que estás contando, que estamos hablando aquí esta noche, de los castillos, de los palacios, etcétera, es el recoger testimonios in situ o no in situ, o haberlos recogido y compararlos en el tiempo de otros especialistas, de otros compañeros o otros textos que aparezcan en cualquier otro libro, y juntarlos y no tener solamente un testimonio de una persona. Es decir, lo que lo hace más importante es tener varios testimonios en el tiempo de distintos tipos de personas hablando de lo mismo, ¿no? sí, claro, eso es importante. Es importante en tanto en cuanto lo que haces es enriquecer, ¿no? Yo lo suelo practicar poco, la verdad, salvo algunos casos con José Manuel Fría, por ejemplo, sí lo hice en el Cortijo Jurado. Bueno, con José Manuel Fría además que me une mucha amistad y entonces no tenemos problemas en compartir información, compartir datos, no hay problemas de ningún tipo. Pero no lo suelo hacer, no lo suelo hacer porque en muchas ocasiones es como hacer un refrito de lo que son cosas que ya han ocurrido. Entonces sí puedo hacer una referencia, sí puedo decir, el investigador José Manuel Fría en el año 2000 hablaba, o en el año 2003 hablaba del Cortijo Jurado, ¿no? Como una casa señorial donde ocurrían cosas extrañas. Y lo refiero. Hay otras ocasiones en las que él mismo, por ejemplo, me ha pasado la información y yo la he publicado tal cual, ¿no? Estando autorizado a ello. Y él conmigo igual, yo le he pasado la información y él la ha publicado. Pero no lo suelo hacer. No lo suelo hacer porque yo lo que busco sobre todo es cosas nuevas. Lo que busco es una información nueva. Lo que busco es una aportación que no se haya visto antes. Por eso, en muchas ocasiones a mí me dicen, es que no pones bibliografía en el libro. Es que no he usado bibliografía de nadie. Es que el libro es genuino, Lo has vivido tú y ya está. Sí. es muy auténtico, claro. Entonces yo no puedo poner nada ahí. ¿Qué voy a poner? Que me he informado en la Junta de Turismo a ver dónde está la carretera que me lleva al sitio. Ujú. Pues no, no puedo poner eso, ¿no? En Palacios, por ejemplo, sí he puesto dos fuentes, que son dos libros, uno que habla de leyendas en paradores nacionales, que es una joya, es una joyita de esas que encontré y que me he permitido ponerlo, porque sí me abrió. No he tocado apenas casos de ahí, pero sí es un libro que documenta bastante bien un par de casos que cito en el libro, ¿no? Y Mm, luego un libro que se llama Castillos de España, que también es un libro que te viene a contar gran parte de la arquitectura de castillo, de la arquitectura palaciega, que yo evidentemente, pues ahí es más difícil que tenga la soltura que tengo escribiendo a lo mejor de mascota o escribiendo de fenómenos paranormales o escribiendo de actualidad en el mm, mundo de los sucesos, ¿no? Es más mm. difícil porque la arquitectura, la verdad, no es lo mío, aunque me gusta disfrutarla. Entonces sí cito fuentes, ¿no? Pero básicamente sí es cierto que cuando vas dando con nuevos testimonios de personas, pues te quedas muy asombrado, ¿no? Yo, del que más he tirado en este libro para testimoniar es en Almodóvar del Río, porque en Almodóvar del Río hay una riqueza muy amplia de personas que han vivido fenómenos paranormales. Entonces, en la fortaleza se aparece una chica, una princesa, que, bueno, la historia que más se repite es, por ejemplo, a un matrimonio que estando de visita en el sitio, escuchan un ruido en la mazmorra, ellos estaban visitando la mazmorra precisamente, y ven que se cruza delante a una chica vestida de musulmana. Y ellos dicen aquello de, anda, mira, qué originales son los del de esto, que han puesto a figurante haciendo un poco de extras, ¿no? Y cuando salieron lo dijeron, oye, genial la idea de poner a los figurantes. Respuesta de la persona de patrimonio que está allí, aquí no hay nadie haciendo de figurante. Y yo he estado allí grabando este mismo testimonio, es decir, localizamos al matrimonio, el matrimonio se prestó a venir con nosotros, a ponerse allí, se ponen, nos lo cuentan,
me quedo yo haciendo una pieza en la que presento el caso que estábamos haciendo. Yo es que lo aprovecho todo para grabar todo, ¿no? Tengo un programa autonómico de televisión y claro, vamos grabando tal y como lo vamos pillando, ¿no? Entonces, claro, yo trabajo sin guiones. Entonces yo empiezo a contar un poco lo que pasa y me dice el cámara, se ha cruzado por detrás tuya una mujer. Y yo me quedo mirándolo y le digo, pues la única entrada que tenemos es la que tú estás cubriendo. Y aquí no había nadie. ¿Tú estás seguro de lo que has grabado? Sí, 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 yo estoy segurísimo. A ver, que lo quiero ver. Y efectivamente cuando lo pone se ve como cruza algo. No se ve con nitidez, pero sí cruza algo. Hay una forma, un bulto, como queréis llamarlo, que se cruza. Y bueno, tuvimos no sé, la cosa de haber podido grabar. De volverlo bueno, de grabar una cosa sobre un testimonio que te estaban contando allí mismo también, los primeros testigos. Claro. Y luego A esto me cuando, refería yo cuando te decía lo de los testigos, que se va a un sitio, no en tanto a la información recogida por compañeros, sino a que hay que ver, pues, si en un castillo o en un palacio lo ha visto antes, si lo ha visto un conserje, si lo ha visto una persona que conoces, si lo vio hace 10 años otro conserje y luego lo cambiaron y el otro volvió a ver lo mismo, si alguien que estaba arreglando la luz también ha visto esto, me refiero. claro, eso Dar es. testimonios para... Eso es, sí, se buscan testimonios y en los casos en los que hemos podido, pues oye, lo hemos puesto de cara a cámara, lo hemos contado, que es lo interesante, lo han contado ellos y luego ya está la persona, ¿no? El que lo ve o el que lo lee, que se lo quiera creer o no. Yo ahí ya no puedo entrar, obviamente. José Manuel, Pero sí, perdón. No, decías antes que, bueno, cuando contabas fenómenos que han surgido en algunos lugares que has visitado, que tú los has experimentado, oír voces, etcétera. Pero en general hay que tener no sé, dicho así vulgarmente, ser de una pasta especial para poder experimentar esos fenómenos o cualquier no, persona, o son dados para a cualquier persona. no, yo te diría que no. De hecho, yo no tengo ninguna don ni ninguna habilidad especial, ¿no? Mm. Yo lo que tengo es mucha curiosidad, únicamente, Prestas pero no. atención, claro. Pero claro, no tengo ninguna cualidad en cuanto a decir, oye, pues tú eres medium. Pues mire usted, no soy medium, la verdad. Pues tú eres un tío muy sensible. Pues tampoco soy sensible. A mí, sí es verdad que cuando voy a investigar un sitio, los cinco sentidos se ponen en lo que haces. Ujú, Y en el caso mío, que llevo un equipo amplio de personas detrás, coordinar todo muy bien. ujú, Pero tengo personas que trabajan conmigo que son medium, que pueden llegar a captar un montón de energías, un montón de cosas. Y tengo personas conmigo que son como yo y que no captan nada. O en un momento dado también tengo amigos que sin tener una cualidad especial han podido incluso hacer fotografías de cosas extrañas, ¿no? ujú, Yo creo que es ese día como la predisposición que se tenga, la fuerza que tenga el fenómeno que se vaya a mostrar, que se vaya a manifestar, la intensidad que tenga también ese hecho paranormal en el sitio en cuestión, es un poco de todo. Y en función de ese poco de todo, pues tendremos más fuerza o menos fuerza a la hora de que eso se pueda visibilizar, ¿no? Quizás el fenómeno que más eclosión tiene es ese, es el que se ve algo. Y cuando se ujú, ve algo, pues a partir de ahí ya nos encontramos con toda una serie de hechos que vienen concatenados y que desemboca con la materialización de algo, ¿no? Que puede ser una sombra, puede ser un ser translúcido o puede ser un ser aparentemente físico. ujú. Tú que has investigado sobre pueblos abandonados también, ¿dónde se dan más fenómenos? ¿En cielo abierto o entre cuatro paredes, como en este caso Los castillos o castillos con los palacios? precios. Eh, yo diría que entre cuatro paredes, como tú has comentado. De hecho, casi todo lo que tengo es en cuatro paredes. ¿Hay algún fenómeno? Fíjate, los fenómenos que tenemos más investigados a cielo abierto han sido en pueblos abandonados que han sido casi destruidos por la guerra. Yo Ujú, recuerdo que tuve una experiencia en Belchite que fue brutal, ujú, brutal, porque era, aquel día recuerdo que acabábamos la grabación de la serie de programas que teníamos ujú,
y yo estaba muy cansado. Había sido una grabación aquel día que habíamos hecho un montón de kilómetros. Veníamos desde Ochate grabando, Ochate hasta llegar a Belchite, y yo estaba muy cansado, muy estresado. Había sido una grabación norte, sur, este, oeste, y estaba muy cansado. Habían sido 10 días de grabación ininterrumpido, súper cansado. Y, y cuando paramos allí, yo hay un momento en el que cuando acabamos ya del todo, en el que yo despido la serie, ¿no? La primera temporada, yo le pido a mis compañeros que quería un momento de relax mental y desconectar, ¿no? Y claro, yo me alejo, no mucho, pero me alejo, y llevaba el micrófono abierto. El Mm. micrófono ellos no lo habían cortado. Y entonces, cuando llevaba 5 minutos yo en la oscuridad, en soledad, que se veían las luces del equipo y demás, porque yo no me había ido lejos, escucho a los compañeros gritar: José Manuel, José Manuel, José Manuel. Digo, ¿qué pasa? Que es que habían sentido gritos y llorar. Digo, ¿cómo gritos y llorar? Sí, sí, a través de tu micro, ¿tú estás bien? Y yo estoy bien, a mí no me ha pasado nada. Nosotros lo hemos escuchado allí perfectamente, eran gente llorando, gritando, y habían grabado psicofonías de forma involuntaria. Bueno, habían captado, que no grabado porque el equipo no estaba grabando, pero habían captado psicofonías precisamente en Belchite, a cielo abierto, como tú bien comentabas. Pero en la mayoría de las ocasiones son internas, ¿no? A cielo abierto también he investigado casos de chicas de la curva, de apariciones de la curva de carretera, que son muy espectaculares, son muy impactantes, que son muy difíciles de investigar y que hay que tener mucho cuidado porque tienes que tener dos coches, uno subiendo y bajando la carretera, y es peligroso. Hay que ir con mucho cuidado porque además vas pendiente de la carretera, no puedes ir pendiente de lo que estás captando. Entonces debes de llevar el equipo, el material y más gente que te secunde, ¿no? Ujú. Y, y bueno, te encuentras precisamente con eso, pero la mayoría de las veces son fenómenos que ocurren dentro de los sitios, ¿no? En el castillo de Cartaya, por ejemplo, ocurre dentro, en el castillo de la Niebla ocurre dentro, en Extremadura hay un castillo también encantado, que es el de Segura, que también se aparece dentro. Es decir, son apariciones internas donde, bueno, a mí siempre me gusta hablar de ellos como que están vinculados al lugar, están vinculados al sitio, y como un vínculo que tienen al sitio es donde se materializan y donde se van a seguir materializando. ¿El por qué? Ojalá lo supiera. Ujú. El ayudarlo, ojalá supiera cómo ayudarlo. Que yo sería el primero en prestar esa mano, que le diera la ayuda. Lo que Ujú. pasa es que a estas alturas yo estoy como prácticamente como al principio, ¿no? En cuanto a las razones que pueden tener para vincularse a un sitio y aparecerse. Hay un vínculo emocional, hay un vínculo sentimental, que no sabemos por qué. El propio Fernando VI, que se aparece en el castillo de Villaviciosa Dodón, se puede estar apareciendo por la pena que tenía por su esposa, pero una vez que se ha muerto, lo normal es que se reúna con ella y desaparezcan de ese sitio, no que actualmente se aparecen los dos. Claro, Una en forma de dama de blanco y él que se aparece por allí pegándole el susto de muerte a los que trabajan. claro. Es decir, hay cosas que son incomprensibles. Salvo que tuvieran una predilección especial por volver a vivir en ese sitio. Sí, claro, si tienen esa predilección ya está explicado, ¿no? Pero es que como no lo sabemos, pues estamos prácticamente como al principio. Claro, pero entonces, pregunto, ¿qué explicación le podemos dar al fenómeno en el sentido de que, claro, tanto en castillos, en palacios, en pueblos, ha vivido muchísima gente? Mm, ¿Por qué la aparición de personas concretas y no de, pues, más Yo creo que gente? en cuestión de personas concretas, creo es porque hay un vínculo emocional con el sitio. Ujú, Cuando alguien fallece, no se va de inmediato. Mm, Está un tiempo aquí, 3, 4 días, se siente esa presencia en la casa, ¿no? ujú, Y donde se siente esa presencia o es en la casa de la persona o es en el lugar donde trabajó. Si ya trabajó y vivió en el mismo sitio, ya es seguro donde se aparece, ¿no? Entonces, claro, aquí es donde yo me paro y donde hago una parada en el camino, porque aquí sí tengo la certeza que es por un vínculo emocional que hay con el sitio, un vínculo sentimental. Cuando hablamos de una persona que se aparece en un pueblo que está abandonado, esa persona pertenece a ese pueblo. Cuando hablamos del Alamén, el Alamán en Madrid, hablamos de gente que es que trabajó allí como jornalera.
o cuando hablamos de personas, de una figura, de una silueta, de una sombra que se aparece en un determinado sitio, por ejemplo en el Torbiscal, hablamos de gente que trabajó allí de una forma agrícola o que perdió la vida allí, que también, que se producían muchos accidentes. Entonces a mí no me cabe ninguna duda que se trata de eso, de un vínculo emocional, sentimental que se establece con el sitio indiscutiblemente, sea el fantasma que sea de quien sea, y que está ocurriendo en ese mismo lugar. Pero seguimos ahondando en el fenómeno. ¿Esto qué significa, José Manuel? Que, que hay vida después de la vida, que hay otros planos de la realidad. Totalmente, totalmente. Es que Vida tú después de la vida hay, seguro. Antonia está intentando una cosa que yo creo que es muy difícil, porque cuando estudiamos los fenómenos paranormales in situ sobre castillos, casas, etcétera, claro, la parapsicología lo que hace es observar los fenómenos, grabar los fenómenos, tener testimonio de los fenómenos de la gente. La explicación, ojalá la tuviéramos, pero no creo que la explicación es muy difícil en muchos de ellos porque no podemos coger de la manita y sentarlos aquí en el micrófono a Bueno, claro, contestar pero si preguntas. son personas que ya han fallecido, tenemos que pensar que o hay otros planos de la realidad, o Claro, hay otra vida después de la vida, ahora que está tan de moda hablar de esto, o qué pasa, por qué vuelven esas personas, por qué se Bueno, aparecen esas personas, claro. que hay, que hay vida después de la vida es seguro. Eso, las experiencias cercanas a la muerte, cribadas, aquellas que pueden ser debidas a fármacos, que pueden ser debidas al propio trauma, alucinaciones y demás, cribado todo eso, eliminado todo eso, nos Ujú, queda un porcentaje, ujú, que ahí está el doctor Pim Van Lommel, ujú. o bueno, últimamente está muy de moda el doctor Sansegarra. No se Yo agarra, sí. prefiero las investigaciones que a nivel científico hace Pim Van Lommel y ahí está el número, ¿no? Ahí está el dato frío que nos habla básicamente precisamente de eso, ¿no? Nos habla precisamente de personas que, descartando todo ese porcentaje, han tenido unas experiencias que son trascendentales. Eh, Eso por un lado. Por otra parte, tenemos los fantasmas, ¿no? Cuando uno va a un sitio en el que le dicen que se aparece el fantasma de Zaira, de la princesa árabe, y está Ujú, en el sitio y ve aparecerse una princesa árabe, ¿será que la princesa árabe de verdad se está apareciendo allí? ujú. Por tanto, si esa mujer muere en la época musulmana, pongámosles en el siglo XI, esa energía se ha mantenido hasta ahora. Claro. Luego hay algo más. Yo claro. no te voy a decir que sea el alma. Yo no, eso no te lo voy a decir, porque no lo sé. Pero sí te voy a decir que tenemos suficientes indicios como para pensar que a la muerte sobrevive algo y que ese algo se puede manifestar, que en unos casos se queda aquí por un tiempo determinado o indeterminado y que en otros lados sigue su camino y no se manifiestan. No todos los que mueren se convierten en fantasmas. Si no, este gobierno que tenemos ya lo hubiera puesto un impuesto. Pero, pero claro, pero sí es verdad que nos encontramos con algo que sobrevive a la muerte y que pertenece a la persona. Si algo sobrevive a la muerte y pertenece a la persona y se manifiesta, será un tipo de energía, algo que está vinculado al ser humano y que entonces habría que diferenciar bien cuerpo y capacidad energética. Y esa parte sería la que sobrevive. Evidentemente el cuerpo se corrompe, Claro. se putrefacta y se pierde, pero la energía sigue ahí. Por tanto, ¿hay algo después de la muerte? Algo, sea lo que sea. Yo estoy seguro de que sí. ¿Y cuándo acabará de una vez por todas la ciencia de aceptarlo? Aunque pese a que hay Nunca, algunos médicos y científicos que ya dan indicios de que sí, que puede ser. Pero digamos de forma general, así, de forma nu- colegiada, la nunca, ciencia no es Antonia, algo individualmente. Dime, nunca, nunca, ¿no? nunca, nunca, porque la ciencia siempre va a tener la premisa que ellos tienen que pesar, medir, cuantificar, reproducir a voluntad un fenómeno. Y eso en fenómenos paranormales es imposible. Si tú haces un experimento y matas a una persona porque eres científico y quieres probar que hay vida después de la muerte, te puedes equivocar y lo máximo que te van a condenar es por asesinato. O sea, no vas a demostrar que esa persona sobrevive a la muerte, ¿no? Ya, ya, ya. Entonces, si tú quieres demostrar
que una persona es un fantasma, la única forma que tiene es de investigar. Y como ellos, para ellos decía, venga, aparécete ahora delante mía. claro. Como eso no va a pasar, que Claro. los que llevamos años en esto sabemos que esto es a base de pegarte cabezazo, pues lo que te queda es experimentar y por eso lo van a negar mucho, ¿no? Esto, sinceramente, como no haya un día en el que se produzca un fenómeno tan evidente, tan claro, en el que no tengamos más remedio que decir, pues oye, se ha aparecido el fantasma de tal en tal sitio y están grabadas por las cámaras y digamos, pues mira, puede haber algo más. Pero esto que fuera una forma muy escandalosa, que el Papa asomándose al balcón del Vaticano se le aparezca la vera a Juan 23 y la gente diga, anda coño, ¿qué hace Juan 23 ahí? Salvo eso, o una cosa similar, yo creo que va a ser muy difícil que la ciencia pueda decir aquello de existen los fantasmas. Siempre alucinación colectiva, materialización de pensamiento, bla, 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 Pero bla. bueno, ya sabes, eso pasa, eso es como cuando el fenómeno ovni. El fenómeno ovni no existía, no, nada, eso, y luego vamos encontrando con que el fenómeno, evidentemente, Claro, sí que efectivamente, existía, sí que hay eh, pruebas, sí que los gobiernos tienen pruebas de ello. claro que sí, Y el sin fenómeno embargo, ovni. desde los años 40, fíjate, desde la famosa abducción del matrimonio Sí, Hills, fíjate se ha pasado la cantidad de datos recogidos que hay, pero el fenómeno sigue seguimos sin saber exactamente qué es, si el fenómeno realmente son naves espaciales extraterrestres, somos nosotros que venimos del futuro. claro, no lo sabemos. Es un fenómeno que no lo sabemos y que bueno, ahora que se habla tanto de los dropnis, de los ovnis, de bla, 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 seguimos prácticamente la misma. Hay una confrontación, gente a favor, gente en contra, chocan y no hay un diálogo constructivo. Hay diálogo constructivo, obviamente, ¿no? Hombre, Entre gente dispuestos a buscar soluciones, pero en general, como uno se guíe por redes sociales y demás, es un caos, es un corral de gallinas. bueno, uf, Entonces, básicamente, estamos en lo mismo, ¿no? Cuando uno hace este recorrido, lo que busca precisamente es eso, busca informar, ¿no? Busca que haya otras personas y de hecho se deja abierta una dirección de correo electrónico en el libro para que quien haya vivido este tipo de experiencia me lo paso. escriba, que aquí nadie lo va a tomar por loco. Entonces el primer loco es el que escribe de estas cosas, ¿no? Y no solamente yo, sino la ristra de compañeros que nos dedicamos todos a escribir de estas cosas, ¿no? Muchos locos sueltos habríamos. José Manuel, y volviendo a las apariciones, en las investigaciones que tú has hecho por los distintos castillos y palacios, incluso pueblos, esas apariciones son a veces violentas, son inofensivas, solo esto de la violencia y que No, eso es de inofensivas por película. completo. No, sí, sí, pueden ser agresivas. Yo tengo casos en los que ha habido agresiones. Es decir, puede haber agresiones, pero son las menos. Es decir, la mayoría de las veces simplemente se muestran y desaparecen. Son fantasmas. El fenómeno de fantasmogénesis es como una proyección, ¿no? Ves algo aparecerse y desaparecer y se acabó. Ya no hay Ujú. más nada. Y en el fenómeno de la fantasmogénesis, como bien te comentaba, pues te vas a encontrar precisamente eso. En los castillos son, en su mayoría, simplemente eso. Apariciones, surgen. Cuando te das cuenta, pues tal y como han aparecido, te dejan sorprendido de piedra, desaparecen, ya está. No son violentas, no sé quién tiene más miedo, si tú o ellos. A lo mejor ellos, fíjate, tal y como se está poniendo el mundo, a lo mejor ellos, pero eres tú el que sobre todo te muestras sorprendido. No Bueno, son y violentas ni asustan. lo que pasa que toda esa fenomenología de la que hablabas, que a veces se produce previa o durante una aparición, a veces, tal como lo has explicado, da un poco de miedo, la misma fenomenología, ¿no? Aquello de Sí, la... pero cuando eres testigo de ello, Mm. ¿o será que uno lleva mucho tiempo en esto? No se asusta. Yo por lo menos no me asusto. Ujú, Yo he vivido y voy viviendo las fases y sé lo que viene una detrás de otra. Evidentemente yo hago una investigación por semana. ujú. Son muchas investigaciones al cabo de estos años, ¿no? Entonces cuando baja la temperatura yo aviso a los míos, baja la temperatura. Ya estamos todos atentos. Se están escuchando ruidos en la otra planta.
efectivamente, se escuchan ruidos y vas describiendo todo lo que es el proceso, ¿no? Y uno no se asusta, pero reconozco que, claro, no te asustas tú, que tiene como segunda piel precisamente este tipo de cosas. La persona que viene de nueva, pues el susto que se lleva es morrocotudo, obviamente. Ujú. Y sí, sí, se puede, es más el miedo que te infunde tu propia mente, tu propia cabeza, el susto que se lleva, a lo que realmente es en realidad. Y en La esos, sugestión es muy mala, eso sí es verdad, ¿eh? y en esos castillos visitables que, bueno, que están protegidos, que hayan sido abandonados, están protegidos dentro de los circuitos turísticos, quienes los mantienen, bueno, quienes están al cuidado de ellos, te ponen muchas cortapisas a la hora Sí, de investigar. sí. ¿Te explican las cosas o te Sí, sí. dicen No, que... no, no. De hecho, cuando hay dos formas de investigar, por lo civil o por lo criminal, como yo digo, ¿no? Está que quieras ir a grabar con un equipo de televisión y tienes que pedir los permisos y el permiso se puede eternizar. Que esto no es tú decirme en 15 días voy a ir a Sevilla a grabar, yo te tengo el permiso preparado, no. Por mí grabas todos los días, mañana mismo. Es que la administración pública tiene unos plazos. Y cortapisas cuando se enteran que es para grabar fenómenos paranormales, todas las del mundo. No sé, hija, existe todavía esa tarita de no querer dar esa disposición, ¿no? A poder investigar, ¿no? A poder grabar. Y luego tienes el método B, que es como te comentaba antes, ¿no? Ir a visitar un sitio que es un día de pocas visitas, sacarte dos o tres aparatos que llevas, que yo te puedo garantizar que llevo dos o tres aparatos, y ponerte a investigar. Yo mi última investigación así sin permiso fue en la cripta de los papas en el Vaticano. Y bajé un lunes, allí no había nadie, y me puse con los aparatos a grabar y grabé psicofonía. Es que Y es a veces cuando curioso. vas a algún sitio y dices que eres periodista, se ponen en guardia, te dicen que tienes que tener los permisos, igual que Buah, cuando vas a un restaurante y dices, quiero hacer un banquete de boda. Entonces ya se ponen en guardia y te cobran el menú más caro que, que si fueses a hacer un totalmente, banquete con unos amigos del fin de semana. totalmente. Pero eso es así, ¿eh? Entonces vale Eso más es tal ir. cual. Vas, grabas y ya está. Y porque van muchos youtubers, no piden permiso, graban, estoy aquí, no sé qué, no sé cuánto, y no han pedido permiso a nadie. Y Eso luego es vas tú así, con toda claro. la buena fe, le dices, no, es que somos periodistas. Más que nada para que no te cobren la entrada, porque hay una cortesía hacia los periodistas para que no te cobren la entrada. Pero bueno, yo ya he Sí, pero bueno, decidido pagar en todas partes. yo hay muchas veces que prefiero pagar entrada y que me dejen Sí, grabar, claro, eh, claro. Oye, José, ¿sabes, no? y en tu periplo por los castillos hay alguno que me interesa mucho. Eh, el Ah, ca- eh, bueno, hay estás muchos. tardando para el de Ponferrada. Eso iba a Estás decir. tardando. Eso iba a decir, el de Ponferrada, porque hablas de que se aparece un personaje que parece un templario que le echa una maldición a Felipe el Hermoso, el de Francia, queremos decir que es el que inició la persecución contra los templarios. Cuéntanos un poquito esta historia del castillo de Ponferrada, en la Bueno, provincia. el castillo de Ponferrada, que es realmente alucinante. Mm. Además, tiene un estado de conservación que es maravilloso. Ahora sí, Yo lo han restaurado bien, eh, sí. he de decirlo. Y está además en la confluencia de dos ríos, con lo cual le da un aspecto todavía más curioso. Los ríos Boeza y Sil. Ujú, sí, Domina todo el paisaje de lo todo que el es la Bierzo comarca de casi. Ponferrada. Y prácticamente hay 360 grados de castillo, ¿eh? Sí, 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 es un castillo en el que hoy fue levantado por lo que hoy vemos, rehabilitado, por supuesto, por la Orden del Temple. Los Ujú, caballeros de la Orden Templaria, que eran un monástico militar, y los caballeros construyen este edificio y ha sido escenario de un montón de batallas, de un montón de guerras. Ya en el siglo XV, bajo el reinado de los reyes católicos, sí, el castillo se transforma, se construye una fortaleza medieval más sobria. Lo que pasa es que sigue siendo bellísimo en cuanto a estética, sí, es verdad. que hay un laberinto de lo que son eh, muros y torreones y demás. Pero lo curioso de este castillo es que nos vamos a encontrar con fantasmas que, muy bien lo comentaba,
Es una figura vestida con ropaje que parece pertenecer a un caballero templario del siglo XII Ujú, que se llama Guido Garda ujú, y que se alza allí como bueno, una especie de voz del pasado, ¿no? Hay voces ujú, grabadas en los sótanos de las torres, sensaciones que tienen las empleadas de estar acompañadas, crujir de las maderas, que parece apuntar a que realmente hay una presencia allí. Y bueno, dicen que incluso murmura una especie de frase que es maldito rey francés, volveremos a vernos. Precisamente al rey, a Felipe el Hermoso de el- Francia, sí, que no el de España, ujú, que fue el que se alía con el Papa, para el Papa de Aviñón, para quitarle las posesiones a los templarios, porque fue quizá una de las causas más injustas que ujú, hubo en su día. Y hoy día, este caballero templario se estaría apareciendo allí, este Guido Garda se estaría apareciendo allí, invitándonos a una especie de viaje en el tiempo ujú, en el que poder, bueno, pues manifestar o poder, de alguna forma, poder visualizar lo que era ese caballero templario. Los caballeros templarios que también pesa sobre el rey y sobre el propio papa una maldición que fue la que lanza Gas de Molay cuando dice que ninguno de los dos sobrevivirían a un periodo de tiempo, ¿no? Y efectivamente, antes de acabar el año, los dos mueren. Con lo cual, bueno, esto viene a ser una prolongación y en este castillo, que además es como un castillo de ensueño, pues uno cuando está allí se deja llevar por la imaginación y se encuentra que es realmente fascinante. Ujú. Bueno, y si alguno va a las mazmorras, que no piense que le ha pasado, o sí, algún fantasma, porque hay varios maniquís con, Sí, sí, eso sí, con con la figura de vestidos. un con figura de un templario perfectamente, con el totalmente. atuendo y demás que no vaya a imaginar. Bueno, No sé, de templarios y de digamos, de gente del pueblo, como se vestían en el Bierzo en ujú, aquella lo época digo por también. aquello de los trajes de época, de los Sí, fantasmas sí, sí, con traje de época. ¿Has Sí, estado en la parte efectivamente. nueva del castillo de Ponferrada? Hay dos La de, castillos, el nuevo y el viejo. bueno, sí, pero ahora está totalmente, se puede visitar Ujú, todo. todo, sí. Pero en la biblioteca de la Sí, parte nueva de la Dice que biblioteca, sí, crujen. he estado esa, allí, ahí, la que tienen cerrada, ¿eh? No, se No, puede allí no la meten, visitar, bueno. crujen, se puede visitar. allí crujen las maderas bueno, los que allí trabajan dicen que lo pasan bastante mal en esa zona en cuestión. Sí, sí. No sabemos si es por ese Guido Garda que estaría allí un poco manifestándose, ¿no? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Ajá. Y no siempre, bueno, igual al hablar de apariciones puede haber personas que piensen que siempre son personajes antiquísimos de la Edad Media, de no sé cuándo, pero ya hemos dicho, por ejemplo, que en el Machado, al menos la duquesa de Alba se interpretaba que se le aparecía a ella, ¿no? Que es del siglo XX, 19-20, y también hay un personaje en un castillo, el de Soutomayor, en Galicia, que Ujú. también tiene su historia, y tú explicas que parece que la persona que se aparece es la condesa roja, ¿no? Que es María Viñals, ¿no? Que también es Sí. del siglo XX, de principios del siglo XX, ¿no? Que fue una mujer adelantada a su tiempo, la María Viñals y Ferrés, que era conocida como la Marquesa Roja, no Ujú. confundir con la Condesa Roja, que era la de aquí de Andalucía, Es esta era la verdad, Marquesa marquesa, Roja, perdón, yo te he dicho condesa, es verdad, marquesa. exactamente, Sí, sí, Marquesa sí, Roja, que sí, sí. era una mujer precursora del feminismo en Galicia. Ujú, Y María Viñals se convirtió, bueno, todo un paladín de su época. Ella convirtió el castillo en un centro cultural y social donde se reunían artistas intelectuales y también se dedicó un poco a lo que eran las relaciones, ¿no? Fundando la Junta Americana de Cultura Femenina y la Escuela de Madres de Familia, nada más y nada menos. ujú, Ella se casa con Enrique Lluria de Pau, que era un urólogo muy famoso de la época y que incluso, bueno, tenían una intensa vida social, ¿no? Pero lo curioso de todo esto es que ella hoy se estaría apareciendo allí y fíjate, hay cierta controversia porque hay quien identifica a la marquesa con la condesa, es decir, identifican a la condesa de Monterrey, que era Teresa de Zúñiga, que muere en el castillo en el siglo XVI, y otros creen por contra que es la marquesa roja, es decir, María Viñals,
que sería el que se aparece allí. No se saben y no se ponen de acuerdo en quién es, si la condesa de Zúñiga o la marquesa de Viñals, no saben quién, pero la cosa es que es un fantasma femenino que alimenta la imaginación de muchas personas que están en este lugar y que pueden tener diferentes motivos, ¿no? El amor que tenía Teresa de Zúñiga, la condesa, por este lugar, el sentido del deber que tenía, la búsqueda de la justicia, porque ella muere en unas circunstancias muy injustas y que de alguna forma, bueno, pudiera tratarse precisamente de esas motivaciones que tiene. Yo creo que está más cercana la aparición de la condesa a que sea la marquesa. Fíjate, yo apuesto más por Teresa de Zúñiga que por María de Viñals en este castillo de Soutomayor. O las dos. O las dos, quién sabe. Que esto ya una. Pero En vamos, me cualquier, inclino más por Teresa de Zúñiga. en cualquier caso, es una mujer, no es Pedro Madruga, que también tuvo un puntal dentro del castillo, ¿no? Sí, Un efectivamente, claro. personaje Claro, también, importante. también tiene su historia, Pedro. Vamos a ir despidiéndonos ya, si os parece. Antonio, Claro, estás claro ahí que con sí. muchas más preguntas. Hombre, como siempre, El libro, que lo vuelvo a enseñar, Guía Misteriosa de los Castillos y Palacios abandonado de España. abandonados de España. Bueno, abandonados y otros son visitables, pero bueno, Bueno, que hay muchísimos de ellos. También tienes un apartado para castillos, un poquito, castillos y palacios encantados del mundo, que yo creo que deberías de ampliar, ¿vale? Sí, bueno, eso ha sido unas pinceladitas. Ahí os lo dejo. Y luego hay una cosa que es, está haciendo una declaración de claro, intenciones. claro. Y ¿Eh? luego, y ahora le voy a dar una de esas ideas nuestras que decimos nosotros, no habemos lo dicho, pero se lo voy a dar a él, que Venga, a ver, lo mismo lo A conoce. ver, Bueno, que escribas un libro sobre iglesias abandonadas y fantasmas en esto está en algo los hay, pueblos. En los compañero, pueblos. Ah, algo venga, hay, a que te he algo pisado hay, algo sin saberlo. algo hay, y algo se está Hombre, trabajando ya en si ello. tienes la de los pueblos abandonados, tienes los castillos de España, tienes estas guías así misteriosas de castillos y palacios abandonados de España, pues oye, faltan las iglesias, monasterios, etcétera, O las etcétera. Sí, escuelas, sí, sí, las algo escuelas. hay, algo hay, algo hay de eso. Vale, No, no, Tiempo al no te tiempo. anticipes. Tiempo al vale, tiempo. vale, Yo, vale. yo lo que sí, aparte de que hablar con José Manuel es una delicia, yo les recomiendo a los oyentes que se lean el libro porque habla de tantos palacios y Go- de tantos castillos que igual es difícil que el que lea el libro no encuentre historia del palacio o del castillo de su pueblo o de su Sí, sí, porque comarca, ¿no? hay muchos de todos los lados, de todos los lugares de España, Claro. aunque él es andaluz y hemos hablado, hemos empezado hablando de allí, de Andalucía, están por todos lados y todos igual de documentados, exactamente igual, con la misma profusión de detalles. Y es que es muy ameno, es que yo creo que de castillos, mira, Antonia, de lo que tenemos en la biblioteca y tenemos libros, este es el más completo, Ujú. no te lo digo por decírtelo, porque se lee fácilmente, porque uno va a su castillo, sus castillos predilectos, lo puede buscar, si uno quiere información de un tipo la hay, si quiere historia rápida también la hay, y yo creo bueno, es un puntazo que Almuzara haya querido contigo, pues hacer esto, Bueno. pero ya sabemos que estáis medio casados, porque muchos de tus libros son con Almuzara. Yo no sé Sí, si os tengo, acordáis, no sé cuántos años, no, José Manuel es más joven que nosotros, pero cuando nosotros éramos adolescentes había un programa en Televisión Española, la única que existía entonces, que preguntaban sobre, ponían en pantalla un castillo y tú podías mandar mejor cartas postales que se llamaba antes, una postal indicando de qué castillo se trataba. Yo mandé un montón. Nunca me dieron el premio, creo que el premio no sé si eran libros, que a mí me Bueno, apasionaba, pues libros y algo de dinerillo, no me acuerdo muy bien en qué consistía el premio, pero era muy bonito, muy bonito. Tú tenías que adivinar qué castillo sí. hay cosas que se están perdiendo, por desgracia, ¿eh? Sí, 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 por sí. un momento Bueno, pensaba que Antonio iba a decir que el 1, 2, 3, Castillos de España. no, 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 no. A mí me fascinan los castillos, los palacios también, y aunque no se me aparezca ningún fantasma, es que solo de verlos, solo es que me sobrecogen, ¿eh? Mira, hace poco, ¿en qué castillo estuvimos? En el de Miravet, De en Miravet. Tarragona.
Sí, también buen sitio, buen sitio. Ese también tiene Templario, su, templario. Tiene su historia también. tiene su historia también. Todos tienen su historia, José Manuel García Bautista, Guía misteriosa de castillos y palacios abandonados de España, su último libro de Albufara. Te agradecemos que hayas estado con nosotros. Esperamos, si el tiempo no lo permite, porque eres un hombre muy ocupado. Has hablado de tus televisiones, pero di el nombre de alguna de las televisiones si quieres y los programas. Pues estoy en Canal Sur, aquí en la Autonómica de Andalucía, estoy en otra cadena local que también es autonómica, que es 7 Televisión, Ajá. Andalucía, Ujú. donde en el primero hago un programa de radio que se llama La Noche Más Hermosa, en el Oh, segundo hago un programa de televisión que se llama Andalucía Paranormal, y luego el resto de diarios es que me pilláis muchas veces en informativos. Yo hago los informativos, los telediarios, vamos, para que no nos engañemos. Y claro, a mí pillarme es complicado porque estoy 10 minutos en estudio dando las noticias y los 10 minutos de delante ya sabéis cómo es esto, que si maquillaje, que si esto, que si lo otro. Entonces el tiempo que tengo en medio es por correr de una reunión a otra, redacción, y la verdad es que es una locura. Es una locura, pero bueno, mientras que el cuerpo aguante, y Pues aquí aparte estamos. de los informativos, los programas que haces, todos son de misterio, Sí, incluido La de Noche Más misterio. Hermosa. Tengo también otro programa que dirijo yo que se llama Voces del Misterio, que en iVoox está muy bien colocado y que bueno, que se hace en Radio Betis, aquí en la 96.8, pero que luego se reemite en 30 cadenas en España y que bueno, ahí está, tiene buena salud y siempre metido con algo, escribiendo, haciendo tele, haciendo radio, siempre haciendo algo, siempre liado. he visto que te callabas al principio de, no sé si por algo, pero nosotros no tenemos Bueno, problema porque en hablar de cuando los demás. estoy, Además son cuando compañeros y son buenos programas, hombre. Ya, cuando estoy en otro medio, no me gusta hablar de otro medio que no sea en el que estoy. Entonces, en el viajero cuántico estoy hoy me debo al viajero cuántico. No Bueno, tengo no pasa otra. nada. Como nosotros no pertenecemos a ningún grupo editorial de Somos del televisión, nuestro. Nada, somos- sois los mejores. Yo también, a mí me pasa lo mismo. Voy por libre, voy por independiente, no tengo nada que ver con nadie. muchas gracias, José Muchas gracias, Manuel, José Manuel, Compañero, por, muchísimas gracias gracias por tu tiempo, gracias por por este estar libro siempre por este libro y por y todos a por los y vosotros. por los que vengan, y ¿eh? por los que Y que vengan. van a venir muchos, ¿eh? Que van a Muy venir bien. muchos. Bueno, pues aquí Los estarás. esperamos. Muchas Hasta luego. gracias. Hasta Adiós, luego. adiós. Amigos, amigas, hasta aquí el viaje de hoy. Nos volvemos a ver en la próxima aventura del viajero cuántico. Gracias a todos por estar ahí.